Buenos días, Daira. Buenos días, Caterine. Qué puntualidad. Me demoré un poco, Buenos días, profe. me Días, demoré profe. un poquito. Estaba cerrando con noveno, que hoy tenían el último taller del mundo de Sofía. Entonces, vamos a ver, a los asistentes a las clases, pues tendrán nota por la asistencia a la clase. Y a los que no, pues no tendrán nota. Hoy vamos a trabajar el iluminismo. Mientras busco el video, ¿qué es iluminismo para ustedes? ¿Qué les ocurre que es iluminismo? Con sus palabras, ¿qué se les ocurre que es iluminismo? Profe, a mí se me ocurre que el iluminismo es... Yerli. Sí, como... ¿Qué, Yerli? Es un video perdón, de 3 minutos 18 segundos. Ya está compartido el video. En este video No, vamos profe. a hablar de el cual fue un filósofo y teólogo que vivió entre el 354 y el 430 de nuevo. Era profesor de retórica y originalmente maniqueísta. Un filósofo 54, profesor de retórica y originalmente maniqueísta, pero fue convertido al cristianismo por San Ambrosio de Milán. En ese contexto estaba muy en boga el neoplatonismo de Plotino, que en la filosofía de San Agustín se intentan reconciliar fe y razón, pues él los considera dos caminos para llegar a Dios: cree para entender y entiende para creer. Y de haber un conflicto entre ambos es producto de un error de razonamiento, pues la preeminencia de la fe es clara, pues es revelación de Dios. Poder dar el conocimiento es gracia divina. Hacia la verdad es un camino. ¿De qué seguro? Se pregunta. De que existo, vivo y pienso. Estas son verdades eternas e inmutables puestas en nuestros corazones por el Creador. No vayas a... En el interior del hombre habita la verdad, afirma. Convierte el alma de la persona en garantía de verdad absoluta. En la intimidad con Dios recibimos la iluminación natural de ese Dios personal que alumbra nuestras problemas y nos lleva a la verdad. El alma, para San Agustín, es tripartita. Contiene memoria, entendimiento y voluntad. Son individuales y individualmente creadas por Dios. En el cuerpo no están separadas de él, sino que ella lo dirige, puesto que gobierna sobre el cuerpo. Para San Agustín, la creación no procede, como lo planteaba Plotino, por emanación. Es ex nihilo, es decir, de la nada. Y sucede toda a su vez. Desde el comienzo, esta ya contiene las semillas o el germen de todas las cosas que serán en el futuro a su debido tiempo. Es la concepción de tiempo de San Agustín una idea original y muy moderna. Él considera que el tiempo comienza con la creación, es decir, que el primer minuto de la creación coincide con el primer minuto del tiempo. Al mal, él va a considerar que
está permitido en el mundo para permitirnos el libre albedrío, es decir, que podamos elegir. Y no es algo esencial, sino que es simplemente ausencia de bien, ausencia de Dios. Amor y el amor al prójimo es el reflejo del amor de Dios. Y por lo tanto, a través de amar al prójimo podemos llegar a Dios. Es una reformación de su camino interior. El repaso de San Agustín, guarda si te ha servido para repasar, like al video, todo lo que he planteado está. Bien, ese es Agustín. Ay, caramba. Bueno, después de haber visto el breve video, ¿qué entonces es el iluminismo? El iluminismo es aquella época donde Dios fue el centro de todo y donde se suponía que Él era la creación, Él era el autor de la creación. Entonces se llegó como a una divinidad o a una revelación. Buenos días, Carol. Bueno, entonces, este taller número 14 se habla de la razón iluminada o el iluminismo, como lo acaba de decir Caterine. Entonces, las verdades para San Agustín, bueno, y es la teoría de San Agustín, el iluminismo. Él dice, existo, vivo y pienso, son verdades eternas, eternas, o sea, que han existido desde siempre, inmutables quiere decir que no cambian y creadas por Dios. Esa es la afirmación de San Agustín, que la existencia, la vivencia y el pensar son verdades eternas e inmutables y además creadas por Dios. Él dice que el mundo existe porque es una creación de la nada, eso es lo que se llama el nihilismo, que inicia en el primer minuto del tiempo, como está en el Génesis, y también nos habla del mal, que el mal es la ausencia del bien y la ausencia de Dios. Recuerde colocar los títulos correspondientes al desarrollar paso a paso su trabajo. Hay que colocar los títulos, el tema, los títulos, porque hay estudiantes que, bueno, con ustedes no hay problema y entonces sería un discurso para gente que no está en la clase. Los que están en la clase pues tendrán la nota de la clase y los que no pues tendrán 0. Primero, ¿cómo llegó la idea de Dios a tu mente, Daira? ¿Cómo llegó la idea de Dios a tu mente? Pues la idea de Dios llegó a mi mente debido a que desde pequeña me han inculcado la fe y me han inculcado ¿Quiénes? mis familiares, mis papás. Muy bien, mis padres. Sí, porque los padres son los primeros que dogmatizan al ser humano. Caterine, ¿tú crees en Dios por fe o por razón? Yo creo en Dios por fe, porque, porque sabemos que tiene que haber algún creador, pero no vamos a estar seguros de que realmente Él creó el mundo. Mas, sin embargo, nosotros le tenemos fe porque ha demostrado ser un Dios lleno de bondad y por eso nos tiene acá en la tierra a nosotros. Muy bien, la fe en ustedes es muy grande porque ustedes provienen de familias cristianas, como lo decía Daira, que se preocupan desde muy niños por inculcarles esa fe. José, Dios te ilumina y por eso puedes conocer. Argumenta esta afirmación. Hoy estamos centrados en San Agustín. Caro, Dios te ilumina y por eso puedes conocer. Argumenta esta afirmación.
Es decir, que Dios es como el que nos guía, el que guía como nuestros pasos, todo lo que hacemos. Y pues siempre tenemos que tener pues fe en Él y confiar que pues siempre Él nos puede ayudar y en Muy lo que bien, estamos haciendo. muy bien, Carol. Y ustedes por eso les recomienda el ejercicio de que Dios los ilumine a través del Espíritu Santo con ese don del entendimiento y puedan entender y aprender, ¿cierto? Una pregunta, Caterine, en la clase de inglés, ¿cuántos estudiantes de décimo asisten? Perdón, profe, me repite la pregunta, es que le escuché entrecortado. A la clase de inglés, generalmente, ¿cuántos estudiantes asisten? Generalmente unos 5 y a veces unos 8, así máximo 8 personas. Y en ciencias naturales, En ciencias naturales, de pronto unas 8 también. ¿y siempre son los mismos? Sí, señora, pues algunas veces se conectan porque como que sienten que van mal o no entienden el tema y se conectan. Gracias, Caterina. Muy amable. Bien, la cuarta pregunta dice, ¿la luz se relaciona con el conocimiento? Caterine, ¿usted qué opina? La luz, en referencia así subjetiva, es decir, como iluminación, como revelación, sí se podría asociar con el conocimiento porque hay cosas que nos revelan o nos dicen verdades que llegan a través de la razón. Y cuando usted tiene conocimiento, usted se vuelve una luz para el que no tiene, ¿cierto? ¿Les ha pasado que alguien que no sabe les dice, uy, deme una luz sobre esto que yo no sé o no entiendo? ¿La fe explica a Dios o Dios explica la fe? Daira. Daira como que se desconectó. Bueno, desde el punto de vista de San Agustín, la fe explica a Dios. Como es un dogma, entonces prácticamente Dios no exige explicación, simplemente por medio de la fe llegamos al conocimiento de Dios. ¿Para qué, para qué a más de alumbrar sirve la luz? Entonces, la luz, además de alumbrar, ¿cierto? Además de aclarar un sitio que está oscuro, también sirve de guía, también sirve de alimento, porque si asumimos que el conocimiento es luz, entonces nos alimentamos del conocimiento, sirve para orientar en nuestras vidas, sirve como fundamento para la vida, es una fortaleza, ¿cierto? Y además nos han enseñado que purifica, que la luz purifica. La religión me complica mi realidad y mi vida. ¿Ustedes qué opinan? Caro, ¿la religión complica su vida, complica su realidad? Pues digo que la religión no es la que complica nuestra vida porque es como una base que tenemos ahí y que nos va a ayudar como a hacer las cosas. Entonces, yo diría que la religión no está hecha para complicar la realidad ni para complicar la vida de ningún ser humano. Por el contrario, la religión bien asumida, bien dirigida, pues ayuda también a dirigir la vida de las personas, ayuda a orientar la realidad, a orientar la vida de las personas. Lo que pasa es que hay que saber vida
fe no es suficiente porque se necesitan todos los demás valores. La fe, la esperanza y la caridad son las virtudes teologales. Y para vivir la vida no son esenciales solamente las virtudes teologales. Se necesitan los valores, se necesita la creatividad, se necesitan muchos otros elementos. Entonces, solo la fe no es suficiente, ¿cierto? Porque si usted, por ejemplo, no entiende el tema que están desarrollando en este momento de matemáticas, con cerrar el cuaderno y tener fe en que le va a ir bien en las evaluaciones de ese tema no es suficiente. También hay que trabajar, ¿cierto? También hay que estudiar, también hay que preguntar, hay que preocuparse por desarrollar todo el tema y entenderlo, porque la fe no es suficiente. 9. ¿Lo infinito empieza en Dios o acaba con él? ¿Qué opina Daira? Lo infinito, ¿empieza en Dios o acaba con él? Pues digo que, no sé, profe, las dos, o sea, Es una pregunta como complicada para ustedes, ¿no? Ustedes sí, saben que es un conjunto infinito. Un conjunto infinito es un conjunto cuyos elementos no se pueden contar, así como nos enseñaron por allá en primaria. Infinito es algo que no termina nunca, ¿cierto? Entonces me preguntan, ¿lo infinito empieza con Dios o acaba con él? Yo creo que lo infinito o sea, ni tiene comienzo ni tiene fin. Entonces, empieza en Dios y termina en Dios, ¿sí? sí, sí, sí. Porque Ay, no tiene ni principio ni fin. Y eso es Dios. 10. ¿La religión y la razón son contradictorias? Daira. Daira no, Caterine. Caterine se me... No sé, Caterine. la religión y la razón no son contradictorias porque algunas veces podemos explicar con la razón la religión y encontramos una relación que nos diga conocimientos verdaderos sobre la creación o sobre una creencia. De la religión y la razón, la contradicción podría decirse que en la época medieval eran contradictorias, ¿cierto? Porque le era prohibido a las personas razonar. Era lo único permitido era tener fe. Pero ya en esta época posmoderna, muy después de la modernidad, la religión y la razón no son contradictorias, tuvieron que llegar a un acuerdo, ¿sí? Que la religión se pueda razonar, que es lo que estamos haciendo en este momento. La razón, perdón. ¿El alma tiene uso? ¿Qué opina Carol? ¿El alma tiene uso? A ver si Carol tiene conectividad. Ay, Carol, como que se nos fue. Profe, Carol, yo opino que pues el alma sí tiene uso porque es como, digamos, es ser como lo espiritual, pues como, o sea, el sentimiento que tenemos y pues nosotros sí estamos como, pues digamos, en cuanto a lo espiritual, pues sí estamos como usando eso, ¿sí? Esto, sí. ¿cómo sabe usted que está usando el alma? Mientras yo no la estoy oyendo, no la está usando, ¿cierto? Sí, señora. Pero usted me dirá, sí, profe, mientras yo no estoy hablando, estoy pensando, sí, la estoy usando. ¿Sí? Y la, ¿Puede ser? sí, pues Claro que sí. El alma desde tiene que nos uso. despertamos, ¿no?
O sea que no la usamos cuando estamos dormidos. Yo creo que es un buen ejercicio que ha hecho Carol. Cuando la dejamos descansar, ¿cierto? Ella está ya en descansito cuando estamos dormiditos. Muy bien. Cuando digo, Daira, cuando digo yo soy, ¿hablo de mi cuerpo? Pues por mi parte, cuando yo digo yo soy, estoy hablando de mi cuerpo y de mi alma, porque pues yo creo que el cuerpo y el alma son como la unión de todo mi ser, y cuando yo digo que yo soy, entonces estoy hablando sí, de mi cuerpo y de mi alma. Sí, señora. Iluminismo, la razón iluminada, el iluminismo. Para conocer la realidad cotidiana, el hombre medieval buscó explicaciones sobrenaturales y explicaciones religiosas. La experiencia y la razón no resultaban en esa época instrumentos suficientes para el conocimiento. Muchos hombres creían que solo era posible llegar a él mediante el auxilio de la fe. Se cruzaban dos tradiciones, la tradición pagana con sus dragones, sirenas y bosques animados, y la tradición cristiana, según la cual la verdad y el conocimiento último de la realidad solo se lograba mediante la razón iluminada por la fe. El pensamiento medieval fue intensamente teológico y al mismo tiempo intensamente filosófico, ya que la razón es iluminada por la fe y la fe es ilustrada por la razón. Entonces, miren la relación que tenía en la época medieval la razón y la fe. O sea, la razón era iluminada por la fe y la fe ilustrada por la razón. La teología es el uso de la razón iluminada por la fe para tratar de entender mejor aquello que creemos. Y la teología ayuda, eleva y da mayor profundidad a la filosofía. Esta filosofía iluminada por la teología, la razón iluminada por la fe, es capaz de ver las explicaciones internas de la realidad con una luz mucho más clara. ¿Cuál luz? La luz de la fe. Entonces, ¿a qué se refiere el texto con realidad cotidiana? La realidad cotidiana, entonces, hace referencia a que el hombre medieval buscó explicaciones sobrenaturales y explicaciones religiosas. Dos explicaciones sobrenaturales que pueden ser explicadas por la religión. Una, Daira. Una explicación sobrenatural que pueda ser explicada por la religión. Profe, ahí puede ser los milagros. Sí, esa es una explicación sobrenatural que puede ser explicada por la religión. Entonces, los milagros pueden ser explicados porque los seres sobrenaturales son capaces de hacer milagros, ¿cierto? Otra explicación sobrenatural, Las apariciones de la Virgen. las apariciones puede ser de los ángeles, del Espíritu Santo, de la Virgen. ¿Cómo puede ser explicadas por la religión? Sí, porque Dios en su inmenso poder, pues es capaz de enviar a sus mensajeros a que se presenten ante los seres humanos a través de ese tipo de apariciones. ¿Por qué no existen los dragones, las sirenas y los bosques animados? Daira. Los dragones porque dice que se extinguieron, ¿cierto? Las sirenas y los bosques animados porque son producto de la imaginación y que alimentan a los cuentos, ¿cierto? A esos cuentos de dragones, sirenas y bosques animados. Teniendo en cuenta el anterior texto, ¿qué es teología? Según el texto anterior, la teología ayuda, eleva y da mayor profundidad a la filosofía. La otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre iluminar e ilustrar? ¿Cuál sería la diferencia entre iluminar e ilustrar? Iluminar es dar luz, ilustrar es enseñar, ¿cierto? 6.
¿Cómo ayuda la teología a la filosofía? Por aquí dice, esta filosofía iluminada por la teología es capaz de ver las explicaciones internas de la realidad con una luz mucho más clara. El iluminismo de San Agustín. Según San Agustín, encontramos en nuestro interior verdades superiores a nuestra naturaleza en forma de ideas, ideas de orden lógico como la verdad, semejanza, igualdad, ideas de orden matemático como números y figuras, e ideas de orden moral como la bondad, la belleza. Dada la inmutabilidad de las ideas, no pueden proceder de la experiencia sensible, no pueden tampoco tener el fundamento en la propia mente humana porque el espíritu humano es limitado, aunque sea allí donde las encontremos, son descubiertas en la mente, pero no dependen de la mente. Las ideas tienen su fundamento en Dios. Dios las pone en nuestra mente en un acto de iluminación. Al igual que el sol ilumina todas las cosas haciéndolas visibles, así también Dios ilumina el alma humana para que sea capaz de alcanzar la verdad. Así que hay que buscar la verdad en el interior del hombre. Dios es la verdad. Para San Agustín hay dos vías para alcanzar la verdad. El conocimiento sensible, que es el conocimiento del cuerpo no fiable, y el conocimiento intelectual, que es el del alma. No provienen de nosotros. Un ser superior los ha puesto en nosotros, que es Dios. Entonces observen, aquí sí está muy explicadito qué es el iluminismo. Y entonces nos están diciendo que el conocimiento está dentro de nosotros, que es una facultad que la ha dado ¿quién? Dios, que las ideas tienen su fundamento en Dios, que Dios es el que las coloca en la mente dentro de cada uno de nosotros mediante un proceso de iluminación, o sea que el iluminismo es el proceso mediante el cual los seres humanos conocemos, ¿cierto? Y que hay dos vías para alcanzar la verdad. Bueno, que el iluminismo es el proceso mediante el cual el hombre alcanza la verdad, o sea, llega al conocimiento, y que hay dos vías, el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual. Que el conocimiento sensible, que es el conocimiento del cuerpo, pero él dice también, aclara que no es fiable, o sea, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo nos puede engañar, y el conocimiento intelectual, que es el del alma, y que esas dos vías que no provienen de nosotros, sino que es un ser superior el que las ha puesto en nosotros, y ese ser superior es Dios. Sinónimos para las palabras subrayadas: interior, ¿cuál será? Dentro, Interior. Profundo. Puede ser más profundo, íntimo, colocar más como interno, ¿sí? Intrínseco. Ahora, inmutabilidad, que no intangible, cambie. ¿Cómo? intangible, Eh, inmutabilidad es que no sufre cambios. Entonces, Inmortal. sinónimo de inmutable. Constante. Buenos días, Vanessa, ese milagro. Buenos días, profe. Profe, qué pena, es que no tuve internet en la mañana. Es más inalterable. Inmutable es que no cambia, entonces es más bien sinónimo es inalterable, incambiable, ¿sí? Sensible, Delicado, sinónimo de sensible, otro.
impresionable, perceptible. Sensible es más de que desarrolla la sensibilidad. Entonces, sensitivo, perceptible, limitado. ¿Qué es algo limitado? Algo limitado es algo que tiene barreras. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo? Reducido, corto, escaso, pequeño, incapaz. Sinónimo de fundamento. Argumento, ¿Sí? Cuando nos hablan de fundamentos, fundamentos son las bases de algo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fundamentos como bases, la base es un sinónimo de fundamento. Cimiento, porque por ejemplo las bases de una casa son los cimientos, esos son los fundamentos de la casa, algo que la sostiene. Entonces, cimiento, base, sostenimiento, soporte, incluso origen. Ahora, iluminación. ¿Cuál tienen por ahí? Sinónimo de iluminar. Aclarar. revelación, A ver, de iluminación. A ver, ¿cómo le dicen, por ejemplo, en el pueblo al parque a la iluminación? Voy a anotar a Vanessa. Alumbrado, profe. Alumbrado. Entonces, sinónimo de iluminación tenemos también alumbrado, el que da luz, el que alumbra. Y la luz también. Hombre, ser humano, Sí. Individuo. individuo, ¿qué más? Varón. Listo. Ahora, superior, Mayor. mayor, ¿qué más? ¿Cómo? que está por encima de algo, Que está por encima. Y sinónimo de superior, inmejorable, principal, supremo, cabeza, patrón. ¿Hay más? No, no hay más. Luego dice, realiza un mentefacto proposicional sobre las dos vías para alcanzar la verdad. Eso sí lo van a hacer ustedes, cuáles son las dos vías para alcanzar la verdad. Entonces, colocan en un ladito el conocimiento sensible. Bueno, asistir a esta clase para ustedes ha sido genial porque van a saber ya cómo hacer el taller. Y si quise hacer este experimento para que me digan si es mejor hacer la clase antes de desarrollar el taller o después de desarrollar el taller. ¿Sí? Entonces, van a hacer el mentefacto proposicional. Las proposiciones ya están ahí en el texto. Ahí ya dice qué es el conocimiento sensible y qué es el conocimiento intelectual. Entonces, el tema central es el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Conocimiento sensible y conocimiento intelectual. ¿Cuál es la exclusora? Pues la segunda es la exclusora de la primera. Y entonces le colocan sobre las supraordinadas para cada una infraordinada para cada una y si alcanza para colocar la isoordinada. ¿Entendido, Daira? Sí, señora. Muy sencillo. ¿Hasta ahí va difícil el taller? No, profe. Bueno, no, claro, luego hasta ahí es la nota para el hacer. ¿Sí? ¿Sí es para el hacer? Sí. Sí. Ahora vamos con el trabajo para el saber, que es la fase expresiva. Hasta aquí todo el trabajo está ahí, las palabras, lo que hay que hacer están ahí. Ahora, trabajo para el saber, fase expresiva, leo con mucha atención el siguiente texto y es la verdad. El cristianismo representaba una actitud novedosa ante la verdad, diferente a la actitud filosófica griega. La verdad cristiana se presentaba como la verdad en la historia, pero una verdad definitiva. Su fundamento y criterios de justificación se colocaban en un plano distinto y superior al de las doctrinas filosóficas con las que
había que dialogar. Esta actitud desagradaba a los filósofos y les parecía primitiva e insultante, acostumbrados como estaban a considerar que una teoría es para discutirla serenamente y no para defenderla. Basta morir por ella. Entonces, y no para defenderla hasta morir por ella. Aquí me quedó un error. Entonces, acuérdense que antes de la época medieval estaba la época antigua y ya la gente, los filósofos ya estaban acostumbrados al uso de la razón, a discutir las ideas, a buscar el origen y el fin de la verdad, pero a partir del uso de la razón. Y en la época medieval, pues no, las ideas no eran discutibles, era simplemente creer en ellas y punto. Entonces, respondo de acuerdo al texto. ¿Cuál es la actitud novedosa cristiana ante la verdad diferente a la actitud filosófica griega? Pues que en la actitud filosófica, la actitud novedosa cristiana ante la verdad, pues la verdad no admite discusión, la verdad es definitiva, ¿cierto? ¿Qué desagradaba a los filósofos? Pues a los filósofos les desagradaba el hecho de no poder refutar, el hecho de no poder criticar, el hecho de no poder contradecir. Es que la verdad era esa y punto, ¿sí? Ahora, cuento medieval, El sueño del dragón. Daira, ¿lo quiere leer? ¿Lo puede leer? Sí, profe. Lea. En mis sueños vislumbré a un recio hombre con su resplandeciente cola. ¿Es cola? Sí. No, con su resplandeciente cota, armadura de malla, descansando en su lecho y con un arco de ébano a sus pies. Poco a poco me fui acercando hasta él porque me había parecido tan hermoso. Cuando me encontraba casi a su lado, la figura del arquero empezó a desvanecerse y no pude hacer nada por detenerlo. Observé mis manos, las manos de un dragón. En mi descanso divisé a una hermosa mujer que paseaba tranquilamente por un bosque y quise alargar la mano para tocarla, pero de repente luz surgió de ella, y no era posible, pensé horrorizado. Me desperté sobresaltado y me senté en la cama respirando con dificultad. Cuando me calmé, un arco y una saeta, porque había un rugido. Me asomé con precaución a la almena con el arco tenso, pero al asomarme solo vi los jirones del vestido de la joven de mi sueño colgando de un matorral. Entonces era cierto, se había transformado en un dragón. José María Galea. Bien. Identifico en este cuento del medioevo cómo era la relación del hombre con la naturaleza, de misterio y fantasía o de claro conocimiento. Yo diría que era de misterio y fantasía porque se imaginaban muchas cosas y eran muy creativos. Ok, ¿por qué? Porque ellos hacían que todo fuera posible. Ellos no pensaban que el conocimiento, o sea, ellos creaban cosas, pero no por medio de la razón. No tenían métodos justificables. Ojo, ojo, que no se contradiga, porque usted es muy buena en el ejercicio de las matemáticas, perdón, en el ejercicio de la razón, Caterine. Cuando usted dice que no usaban la razón, claro que sí, para crear esas historias, o sea, eran historias mágicas, eran historias de dragones, de dioses, mitología, ¿cierto? Pero para crearlas tenían que usar la razón. Ojo, que sí usaban la razón, tenían una gran imaginación, usted lo ha dicho. Tenían una excelente imaginación para ser capaces de construir esas historias. Y también es importante que nosotros hoy día reconozcamos que esa era la manera como ellos representaban la realidad. En realidad lo que ellos estaban mostrando era lo que pasaba a su alrededor, lo que pasaba era que les tocaba contar la historia
la realidad a través de ese tipo de historias porque no podían contarla de otra manera. Si contaban la realidad así como ustedes llegan y cuentan hoy algo, un niño llega y le cuenta a la profesora, hoy mi mamá amaneció disgustada con mi papá y de la rabia me cogió y me cogió la correa de mi papá y me dio 50 correazos hasta que se cansó. El niño llega y le cuenta así la realidad al profesor y él ni siquiera se pone a pensar que el profesor puede denunciar a la mamá, que el profesor puede llamar a la mamá y decirle, oiga, ¿usted por qué está golpeando al niño? Eso no es permitido. El niño no mide las consecuencias, ¿cierto? Él cuenta la realidad tal como es. En esa época, en la época medieval, no le era permitido a las personas hacer ese ejercicio de ver la realidad y escribirla tal como era. Entonces se ponían y escribían la realidad a través de historias misteriosas y los personajes no eran personajes reales, colocaban era dragones, dioses, sirenas, ninfas, o sea, seres sobrenaturales como para disfrazar la realidad. ¿Me hago entender? Sí, señora. Entonces, obviamente, eh, la mostraban la relación del hombre como, con la naturaleza era misterio y fantasía, ¿cierto? Pero si no, si lo vamos a mirar de fondo, sí era de claro conocimiento. Lo que pasaba era que a ellos les tocaba como mostrar que no lo entendían, que era de otra manera. ¿Qué es un dragón, Daira o Vanessa? Para mí, un dragón bueno, un ser sobrenatural, imaginación o producto de la imaginación. ¿Y qué papel desempeña en el cuento? Que bueno, el protagonista esto cree o no pensó que la muchacha, o sea, se confundió con la muchacha. O sea, ¿cuál era el papel del dragón, Caterina? El papel del dragón era hacer concientizar a las personas de que a veces olvidamos cosas importantes y como es como un sentido más subjetivo que nos dice que el dragón es como aquella representación de la realidad y que algunas veces solo nos deja rastros y no vemos que realmente fue el dragón el que pasó por ahí. Mire cómo filosofa Yerli Caterine. Acuérdense que el dragón cuando abre la boca, ¿qué bota? Fuego. Cuando él quiere mostrar su fuerza, la demuestra a través del fuego, ¿cierto? Entonces, es prácticamente el dragón, el papel que desempeña en el cuento es esa luz, ¿cierto? El que pareciera que influyera temor, pareciera no, es en realidad, pero a la vez ilumina, ¿cierto? Selecciono una opción y la argumento. ¿Cuál seleccionaría Vanessa? ¿Cuál seleccionaría Carol? Este cuento representa una tradición pagana, este cuento representa una tradición cristiana, este cuento representa una tradición filosófica griega. Vanessa y Carol. Profe, yo diría que este cuento representa una tradición filosófica ¿Por qué? porque ahí como que eso era lo que hacían ellos. No contaban bien la realidad como era, sino pues como inventaban las cosas. Vanessa, la escuchamos. Pues, profe, para mí también me parece que este cuento representa una tradición filosófica griega porque está alterando
la respuesta para volverla así como amena a la época y pues que la gente entendiera lo que él quisiese decir. Acuérdense que es un sueño. Ahora, lean el título de la historia. Caroline y Vanessa. ¿Cuál es el título de la historia? El sueño Ya del, se me del El sueño del dragón. dragón. Pero atrás del sueño y el dragón, ¿qué dice? Cuento medieval, profe. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cambiaría la selección de la 1, la 2 y la 3? Daira, ¿cuál escogería según eso? Pues, profe, qué pena. Pues También según el podría, Daira, Pues según el título sería una tradición cristiana. ¿qué opina al respecto? Pues, ¿El cuento representa qué? Es un cuento del medioevo. Dice, en este cuento identifico en este cuento del medioevo cómo era la relación del hombre con la naturaleza, de misterio y fantasía o de claro conocimiento. Ya Caterine lo explicó, de misterio y fantasía. Luego dice, ¿qué es un dragón? Luego dice, selecciono una opción y el argumento. El cuento representa una tradición pagana, el cuento representa una tradición cristiana, el cuento representa una tradición filosófica griega. No estamos hablando de la época antigua, estamos en la época medieval. Este cuento representa una tradición cristiana. ¿Por qué? Porque en el medioevo se da la relación del hombre con la naturaleza a través de misterio y fantasía. Luego dice a utilizar sinónimos. A cada una de las siguientes palabras le escribo un sinónimo y al frente un interrogante personal. Luego escojo 5 palabras con su respectiva pregunta y las resuelvo. Tengo en cuenta este ejemplo. Fe, sinónimo de fe, convicción. Pregunta, ¿para qué sirve? Respuesta, para tener una fuerza interior que no solo me guíe la razón. O sea, que van a hacer el ejercicio con estas palabras de la misma manera como está el ejemplo. ¿Lo entienden? Profe, ahí las preguntas tienen que ser diferentes para cada palabra. Eh, pues dice, escribo un sinónimo y al frente un interrogante. No nos está diciendo que usemos la misma pregunta, ¿cierto? Nos dicen, nos dejan libre la posibilidad de hacer cualquier pregunta frente a la palabra. ¿Ya? Bueno, profe. Porque podríamos, por ejemplo, frente al conocimiento, podría ser, ¿para qué me sirve el conocimiento? O cuál es el origen del conocimiento, de dónde proviene el conocimiento, quién se inventó el conocimiento. Depende de la creatividad de ustedes. ¿Listo? Otra pregunta podría ser, ¿cuáles son las clases de conocimiento según en el medioevo? ¿Sí? ¿Cuáles Ok, son las clases de conocimiento en el medioevo? ¿Verdad? El intelectual y el sensible, ¿sí? Y después viene el trabajo para el ser, que es la hora de pensar y escribir críticamente. ¿Por qué se la dejo para el ser? Porque aquí es donde deben producir. Leo con mucha atención las citas y reflexionan cada cita y la relacionan entre sí, luego contestan las preguntas.
En la hora de indagar, entonces comentarios de no menos de 5 renglones a cada una de las siguientes citas de San Agustín. Hay 7 citas de San Agustín. Entonces lo que van a hacer es comentar cada cita bien comentadita. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ahora, Daira, ¿qué es mejor? ¿Comentar el taller después de hecho o explicarlo antes de hacerlo? Pues yo creo que es mejor comentar el taller después de que ya lo hayamos hecho, porque así todo como que estamos más como unidos al tema y podemos socializar nuestras ideas y lo que hicimos en el taller y mirar si lo que hicimos está bien y poder corregir si está mal. Bien, ¿qué opina Vanessa al respecto? Quise dejar la pregunta para el final porque quería como salir de esa duda. Porque quién es mejor que ustedes para expresarlo, ¿no? Las escucho, Vanessa. Pues, profe, yo creo que es mejor explicarlo antes de hacerlo porque, pues, primero uno resuelve dudas que tal vez cuando usted esté desarrollando el taller se cuestione y también entiende mejor el tema, ya no se va así como a equivocar tanto en la comprensión del taller. ¿A usted le da miedo equivocarse, Vanessa? Sí, Tiene que dejar esos miedos porque no se trata de desarrollar talleres bien desarrollados, sino de aprender, sino de construir conocimiento. Bueno, Caterine, frente a esta contradicción que hay entre Daira y Vanessa, ¿cuál sería la solución? Y le estoy quitando tiempo a los niños del festico, pero no importa, termino con ustedes. ¿Cuál sería la solución? Profe, yo diría que sería mejor Mis como amores, no he abierto el salón, tan pronto lo abra, les aviso. después Digan, de Caterine. porque podemos debatir temas y ya tenemos como el concepto de cada uno y podemos, sí, dialogar y entender mejor. Bien, Caterine. Carol, ¿cuál es su opinión dado que, si se han dado cuenta, yo he sido muy generosa a la hora de calificar el desarrollo de los talleres? Incluso me atrevo hasta a colocarles 5 en un taller. Ahí les va mal o regular, diría yo, a los que lo entregan tarde. Ahí sí no les rebajo el 3. Pelean que por qué el 3 porque lo entrego tarde, pero en realidad no es por la calidad del taller. Entonces, Vanessa, para que deje como esos miedos. Aquí lo importante es, si usted hace el taller y lo entrega a tiempo, tiene de 4 o 5 para arriba. Pero si hace el taller y lo entrega tarde, ahí sí tiene de 3 para abajo. Entonces, teniendo en cuenta los criterios que acaban de escuchar, Carol, ¿cuál es su posición? Pues, profe, yo pensaría que sería mejor, o sea, de socializar el taller cuando ya lo he hecho. O sea que ustedes nos han desempatado. Sí, yo tenía como esa duda, ¿no? Pero, o sea, una duda con respecto a lo que ustedes piensan, ¿cierto? No con respecto a lo que yo creo que es correcto, porque de todas formas, mi posición como profesora, como su docente, me da la opción de elegir cualquiera de las dos situaciones, pero yo considero desde mi punto de vista personal que es mejor, como ustedes lo acaban de decir, Caterine, Daira y Carol, que es mejor que ustedes hagan el esfuerzo de producir y después miramos entre todos qué pasó en el desarrollo de todo ese proceso, porque es mucho mejor llegar a la clase sabiendo algo que llegar a la clase sin saber nada. O sea, llegar a explorar y bueno, ¿qué pasó aquí? Llega uno como perdido, ¿cierto, Caterine? Sí, profe, eso es lo que pasa, a veces se confunde uno y no Y se aclara ideas. exacto, y se produce más, se construye más a partir de lo que ya ustedes han podido hacer, poquito, regular o excelente. Ya, entonces ustedes ya miran dónde se equivocaron, dónde están los errores y lo más importante, dónde están los aciertos. ¿Listo? Entonces me encanta haberlos tenido en la clase. Qué pena con José que no lo pudimos escuchar. Hay que hacerse oír, José.
Yo sé que el callar es una virtud para los seres humanos, pero en la construcción de conocimiento sí hay que hacerse escuchar. ¿Listo, José? Un abracito, que estén muy bien y los espero entonces el lunes no tenemos clase porque es festivo, entonces nos veremos dentro de 8 días a esta misma hora. ¿Listo? Bueno, profe, Que gracias. estén muy bien. Gracias, profe. Hasta Que luego. hasta luego, que estén muy bien. Igualmente.